Buenas noches. Hoy, de nuevo nos sumergimos en el universo de Tovar, igual que en las pasadas actividades, con un tono distinto al de toda esta tecnología que nos rodea. La magia de las palabras, los recuerdos, los encuentros y las vivencias que sus obras siguen impregnando a quienes las poseen y a quienes las admiramos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos al quinto conversatorio de este ciclo de actividades que vienen a complementar la oferta cultural que representa esta exposición inmersiva Tovar Surrealismo Vivo. Hemos ideado estos encuentros entre expertos y curadores que conocen a fondo al artista Iván Tovar, como nuestra querida señora Marian de Tolentino, que hoy nos acompaña, y coleccionistas, conocedores y amantes de su arte que cuentan con obras del artista como el señor Eduardo Selman. Personas que nos pueden dar a conocer un poco mejor ese mundo del coleccionismo para acercar aún más la vida y la obra de Iván Tovar a todos nuestros visitantes. Sin más preámbulos, paso a presentarles a nuestros dos invitados de hoy. La señora Marian de Tolentino desciende de una familia de artistas. Por su origen es francesa y también posee nacionalidad dominicana. Ha realizado toda su vida profesional en Santo Domingo, dedicándose exclusivamente a la educación, la cultura y el arte. Es egresada de la Universidad de París, Bachillerato Latín Lenguas Filosofía, estudios en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas. Luego de la licenciatura en Derecho, realizó cursos de especialidad en Derecho Privado, en Letras Modernas, Estudios Literarios, Inglés, Ruso, en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. En la UAS obtuvo el ingreso al profesorado, enseñando traducción de textos jurídicos, literatura francesa de los siglos XVIII y XIX, teatro clásico, poesía y novela del siglo XIX, arte y civilización francesa. También en la UAS fue directora de la Escuela de Idiomas de la Facultad de Humanidades y del Departamento de Lenguas Romances, encargada de la Cátedra de Literatura y Civilización Francesa. Desde 1973 al 2003, asumió la dirección artística y literaria de los suplementos culturales del listín diario Auditorium, luego Artes y Letras, escribiendo crítica de literatura, teatro y artes visuales, columna que mantuvo en el mismo diariamente durante casi 30 años. Ha sido cofundadora del suplemento cultural Ventana, del listín diario, y asumió su dirección durante 7 años. Sus artículos han sido publicados en el periódico Hoy, la revista de arquitectura AAA, igualmente con la revista Artes. Ha colaborado con varias revistas de arte y periódicos de países de América Latina, corresponsal de la revista colombiana Art Nexus. Como funcionaria cultural, fue embajadora encargada de asuntos culturales de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, encargada de Relaciones Internacionales en la Dirección General de Bellas Artes y en el Museo de Arte Moderno. Dirigió el Centro Cultural Cariforo. En ese marco, fundó la revista cultural Cariforum, abarcando literatura, teatro, danza, música, artes visuales, ciencias humanas en la República Dominicana y en el Caribe. Ha ofrecido numerosos cursos y conferencias de arte y cultura en Santo Domingo y en el exterior. Ha sido curadora o comisaria para la República Dominicana en importantes bienales del mundo y eventos relevantes dentro de las artes visuales. Actualmente es la directora de la Galería Nacional de Bellas Artes. Es cofundadora de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, de la cual ha sido vicepresidente y presidente.
Es actualmente miembro del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, del cual fue también vicepresidente en el pasado. Ha recibido varios premios y reconocimientos de instituciones nacionales e internacionales por su labor de crítica de arte. El señor Eduardo Selman Hasbún es graduado de arquitectura en la UAS, realizó posgrados en París y Bruselas, fue profesor de diseño arquitectónico en la UAS, es uno de los arquitectos pioneros en nuestro país en el diseño urbano moderno, diseño de importantes edificaciones de Santo Domingo, tales como galerías comerciales, galerías residenciales, Torre VHD, edificio Intempo, Torre Galerías del Parque, conjuntos habitacionales en Santo Domingo, Hotel Puerto Plata Village, edificio Santa Ana, más de un centenar de residencias en Santo Domingo. Junto a su familia, se ha desempeñado en importantes empresas de nuestro país, relacionados con la construcción, finanzas, turismo, informática, entre otras. Es reconocido su desempeño en la administración pública del Estado Dominicano, destaca como secretario técnico de la Presidencia, director de CORDE, fue ministro de Cultura, cónsul general de la República Dominicana en el estado de Nueva York. Pues ahora les dejo la palabra a la señora Marian de Tolentino. En primer lugar, para mí es un inmenso placer estar aquí con tantos amigos y con la familia de Iván, que era realmente para mí un amigo, un hermano. Las tertulias aquí son algo extraño. Yo les voy a explicar por qué. Normalmente, una tertulia se tiene que preparar. Es decir, tenemos que intercambiar ideas acerca de lo que vamos a decir. Entonces, no se ha hecho así y casi nunca se hace. Entonces, yo voy a hablar de Iván, luego de su pintura, de su obra. No sé cómo Eduardo va a organizar lo que va a decir, si él va a hablar como coleccionista o si va a hablar como analista de obra, yo no sé. Te diré que voy a disfrutar de lo que tú vas a decir. Y desde luego voy a mantener un diálogo con el público porque yo creo que la tertulia es una manera de dar participación a los presentes. Yo creo que esto es una conversación informal, la única que le va a dar formalidad eres tú con tu exposición. Y si hay algo que decir acerca de la obra de Iván, desde luego tú lo vas a decir antes que yo. Yo me sumaré en gran medida a lo que tú vas a decir, pero desde luego hay aspectos que posiblemente yo tenga que tratar porque te conocí a Iván desde jóvenes, antes de conocerte a ti. Ya éramos amigos, aunque él no estaba estudiando arquitectura, pero yo siempre, dentro de la carrera, siempre tuve mucha afición por las manifestaciones artísticas, a tal grado, y ahora lo digo con un poco de humildad, el profesor Paul Giudicelli, que fue quien impartió la docencia en el segundo año de arquitectura sobre manifestaciones artísticas y expresión artística, me pidió de manera formal que dejara la carrera y me quedara en la pintura. Evidentemente, yo tenía mucha afición por la expresión de la expresión artística, por el dibujo, por la pintura, etc. Y evidentemente yo fui para él un alumno aventajado.
Cuando él me dijo eso, yo tuve un momento de duda de si realmente iba a dejar la arquitectura o me iba por la pintura. La arquitectura pudo más, evidentemente. Y en el trayecto de la carrera y luego como ejerciendo la profesión, descubrí que además de mi amor por la arquitectura, tenía una gran afición por las expresiones artísticas, ya no solo por la pintura, pero fundamentalmente por la pintura. Me convertí en un pobre coleccionista, no tengo una gran obra coleccionada, pero sí he podido reunir un grupo de artistas nacionales. Tú conoces mi colección, que no es grande, pero tengo una buena muestra de más o menos de los más importantes. De Iván, desde luego, tengo 3 obras, 3 óleos. Bueno, hay una que está extraviada después que nos mudamos de la casa al apartamento, y tengo la esperanza que aparezca y que no me la hayan robado. Tengo también dos dibujos, tengo inclusive los dibujos, una serigrafía que él hizo para mí, una colección que yo hice de serigrafía de 40 unidades, cada una, eran 2. Las originales, él me las dedicó. Las tengo también, ahí tengo las fotografías, están en mi casa. Y desde luego tuve una relación personal con él antes de irse, que éramos prácticamente a la misma edad, yo le llevaba 1 año. Y de alguna manera yo tuve que, cuando él se fue, casi 2 meses antes de yo irme a París con la beca a hacer el posgrado, el embajador, que era Rafael, siempre olvido el apellido, era hijo de un vicepresidente de la República anterior a Trujillo, y ya él era médico, que vivía en Puerto Rico, y ya estaba de embajador en París en el 63. Y cuando yo llegué, ya él había recibido a Iván, y desde luego hicimos contacto de inmediato, y en París seguimos teniendo esa relación y esa amistad. De modo que para mí Iván realmente era un compañero, de modo que su obra para mí tiene un valor tan importante, no solo por lo que él era capaz de hacer, sino por la relación personal que habíamos cultivado. Era una persona extraña, tengo que confesarlo. María, que está aquí, lo puede ratificar. Tenía un temperamento jodón. A él se le ocurrió que yo le diseñara su casa y se la construyera a cambio de 2 obras. Nada más me entregó una, pero yo me quedé tranquilo porque la segunda se la tuve que pagar. Pero yo le hice su casa. Después que se la terminé, me dice: yo quiero ahora que me haga el jardín y la verja, y te voy a dar otro cuadro. Desde luego el cuadro nunca llegó, pero el jardín y la verja se hicieron. Pero ese era Iván. Y con todas esas particularidades del artista, yo lo quise como un buen amigo, tuvimos una excelente relación, y juntos, tengo que decirlo y me van a excusar que haga un juicio personal. Posiblemente Marian no esté de acuerdo conmigo, pero a lo mejor lo está. Creo que Iván Tovar y el de Alemania, Rincón Mora, fueron los 2 grandes artistas del siglo XX de la República Dominicana. Y yo le pido que le ofrezcamos un aplauso a ambos. Yo creo que ya Marian tiene la palabra, me excedí un poquito en lo que tenía que decir. Gracias por su presencia. Yo creo que aquí hay un auditorio, Marian, que nos compromete, porque esta gente, todos, nos dan una pela a nosotros en materia de arte dominicano. Bueno, yo estoy totalmente, no sé, funciona totalmente de acuerdo con lo que tú dijiste, por supuesto. Para mí, Iván fue un gran amigo, y pienso siempre en él. Bueno, para mí es el artista de la República Dominicana y punto. Si uno quiere decir a un nivel absolutamente internacional, que no se parece absolutamente a nadie, que ha hecho una obra
única en el surrealismo, porque no hay ningún surrealista que se le parezca. Bueno, pero aparte de esto, era un amigo de la familia, un amigo de mi esposo, Mario, y un amigo de mi cuñado, Hugo Tolentino, del cual él hizo el retrato de Ligia, esposa de Hugo Tolentino, y realmente uno está buscando el parecido, o está tratando. Bueno, lo que uno está haciendo es, tal vez a través de la obra, tratar de analizar las interioridades del modelo. Iván fue alguien extraordinario, alguien que nos pone a pensar no solamente en su obra, sino en los artistas en general. Iván, a los 26 años, consigue en París un ensayo, como yo lo enseñé, yo lo tengo aquí, que para mí es un tesoro, de José Pierre, que era el gran teórico del surrealismo, y uno se sorprende porque aquí, a los 26 años, consideramos que los artistas son jóvenes y tienen todo que aprender, y se les organiza concursos hasta los 35 años. Entonces, justamente cuando uno ve lo que hacía Iván y cómo lo consideraban, cómo lo analizaban, cómo exponía, y en París, entonces uno está absolutamente maravillado. En París él se acostumbró de una vez, aunque fue bastante difícil, se fue con una beca. Él mal pasó como muchos artistas, pero también como muchos artistas, sobre todo en esta época, eso todo ha cambiado. Yo diría, yo no quiero estar en contra del futuro, pero en cuanto al arte y a París, todo ha cambiado. En este momento, Montparnasse es el barrio, era realmente el centro del arte, y todos los artistas que llegaban a París se reunían en los cafés, en los bares, y Iván, por supuesto, frecuentó mucho esos lugares y de una vez hizo amigos, y él tuvo una amistad con un escultor muy importante que se llama Agustín Cárdenas, cubano, que realmente también Agustín Cárdenas fue amigo de Luigi Martínez de Richet, otro gran artista nuestro, gran escultor nuestro. Entonces, y él se encontró con José Pierre, que estuvo realmente seducido, fascinado por la obra, hasta el punto, y eso nos hace pensar, que él fue a ver la obra de Iván, como él decía, en su taller, habitación, que casi no se podía caminar. Y de inmediato se podría decir que lo lanzó y escribió un ensayo que supongo que varios de ustedes lo tienen, pero yo lo quiero enseñar porque esto es el catálogo de la obra individual
de la exposición, primera gran exposición individual de Ivan Tovar en París. Tenía 26 años y él tenía, aquí tenemos todo lo, 27 obras, pero cuando ahora todo el mundo se preocupa por los catálogos y la belleza de los catálogos, esto es un catálogo donde lo más importante es el ensayo de José Pierre. Y es en este ensayo que justamente él celebra a Iván y como buen crítico y analista de arte aprovecha para tirarle pullas a otros surrealistas y a los artistas de la época que dicen que la diferencia es que Iván era un creador formidable, precoz, que no se parecía a nadie, mientras que los demás artistas lo que se hacían era inspirarse los unos de los otros, ¿no? Es decir, que es sorprendente que un ensayista, un crítico, un analista establecido haga un escrito de esta dimensión y de este entusiasmo. Y él dice algo que es simpático, porque eso me recordó un recuerdo personal. Cuando dice de Iván, que Iván Tovar era dominicain, es decir, dominico. Pero él dice eso, pero obviamente no era un antiguo un sacerdote. Entonces él dice, con un sentido del humor, por muchas razones. Porque en ese momento, en la República Dominicana, que ahora todo el mundo conoce como un punto turístico mayor, sobre todo, no, desgraciadamente no como un punto cultural mayor, sino como un punto turístico mayor, en ese momento no se conocía, era lo que llamaban el secreto mejor guardado del Caribe. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles serán las grandes características de Iván Tovar? Para mí, Iván Tovar no es solamente un pintor, sino un poeta. Y un poeta dentro de la pintura. Pero es uno de los más bellos poemas que se haya escrito, lo que él escribió, ese poema autobiográfico. Y él tiene imágenes en ese poema que podrían ser, yo no quiero que lo tomen mal, pero hasta de Pedro Mier, cuando Iván dice, el cielo estaba en reposo como un pájaro sobre su rama. Pero lo increíble es eso. Entonces, él casi emplea frases casi convencionales, que podrían ser de un poeta tradicional, pero de repente, cuando nos dice, la luna muerde una nube verdosa que huye dando alaridos. Ya estamos encontrando a Iván y su pintura. Y en ese poema, que es un poema doloroso, porque empieza por la muerte trágica de su padre, y tiene ese sentido del humor de Iván, que era increíble. Dice que su padre era comerciante de azúcar. Y él agrega al verso siguiente, y sin embargo, yo crecí amargo. Así que, pero como
los que lo conocieron saben que tenían un extraordinario sentido del humor, que se reía a carcajadas y una gran ironía. que tenía una risa. Ironía. Una risa Y sonora. una gran ironía. ¿Eh? Y una gran ironía. ¿Sí? Él tenía una salida irónica, pero que eran parte como de la misma poesía que él hablaba. Sí. Era bueno, entonces, y ya él habla de su obra y me parece muy interesante lo que él dice, que nos orienta aún en cuanto a la obra. Él dice, mi mano es una máquina de sueños, y agrega algo que nos hace pensar, tengo miedo de mi mano. Entonces uno a veces también se analiza lo que él quiere decir, y entonces en ese poema él se extiende sobre su obra, sobre sus fijaciones, sobre el amor, sobre su erotismo, etc. Y es algo que, por cierto, han insistido mucho en cuanto a Ivan Tovar y sus ensayistas sobre Ivan Tovar como pintor erótico. Es cierto que hay erotismo en la obra de Ivan Tovar, pero yo no diría que realmente es la característica mayor de la obra. Entonces, sin ninguna duda, es un delirio de imaginación la obra de Ivan Tovar. Pero a la vez nos damos cuenta que es una obra muy construida, muy bien construida. Además, algo que sorprende a todo el mundo es cómo él logra presentar todas estas creaciones en el espacio delante prácticamente de una cortina o una pantalla negra. Y hasta uno pensaría que prácticamente todas están hincadas en el suelo como si fuera una naturaleza fantástica que está surgiendo. Nos damos cuenta que Iván es un dibujante extraordinario. Es uno de los grandes dibujantes dominicanos. Bueno, la República Dominicana es, pequeño paréntesis, la República Dominicana es un país de dibujantes. Lo que pasa con el dibujo, que durante años el dibujo aquí no tenía importancia hasta para los coleccionistas, siempre querían pintura y color. Ya eso está cambiando felizmente, y en el mundo entero, que hay salones y bienales de dibujo y todo. Iván era un gran dibujante, y yo supongo que ustedes habrán visitado los bocetos de Iván Tovar, que están aquí en el Museo de las Casas Reales, y yo creo que es una exposición apasionante y apasionada, que ve que son trazos que surgen de su mano casi que de manera espontánea, que es realmente una escritura que él domina y que él no puede detener. Yo creo que la familia tiene como casi 1900 bocetos, pero tal vez hubo mucho más. Tal vez hubo millares de bocetos en la obra de Iván que él hizo. Luego, él
el color. Mira, primero la construcción, es una obra muy bien construida y podemos observar que a medida que él va evolucionando, esta construcción también va cambiando. Yo diría que los últimos 15 años o 20 años de la obra de Iván Tovar, la construcción tiene mucha importancia y su mundo, en cierto sentido, es más sencillo que antes, que era un mundo absolutamente efusivo y que se lanzaba de todos los lados, etc. Así que aunque él nunca cambió, siempre se mantuvo surrealista, hubo una evolución y si él estuviera vivo ahora, podría ser que esa construcción, esa solidez que observamos en las obras últimas, él la hubiera aumentado aún. Por supuesto, el color. El color en Iván Tovar, bueno, el color está la pantalla, el negro, muy importante. Al principio sabemos que Iván, antes de irse para París, trabajaba mucho en gris oscuro, Es decir, que prácticamente el dibujo sobresalía más y él hacía ya también todas estas formas extrañas, pero era un gris oscuro. Y luego ha trabajado mucho el color. Yo diría que todos los colores hablan del ocre de Iván Tovar, pero yo pienso que todos los colores existen. El blanco también es importante porque sus formas, sus volúmenes, muy a menudo uno tiene la impresión que es una especie de carne de color blanco muy extraña. Y así que el blanco y el negro tienen su importancia, pero luego es una exposición de colores. Pero aparte de la belleza del color y de la exposición del color, Iván es un pintor increíble en cuanto a la academia. Iván es un pintor renacentista. Iván, para mí, corresponde al esfumato de Leonardo da Vinci. Esa manera de ir trabajando, yo desgraciadamente no lo he visto trabajar. Entonces, ustedes me dirán cómo iba trabajando. Pero yo tengo la impresión, porque Iván empezaba un cuadro, pero él podía luego quedarse meses en su taller y luego lo seguía trabajando. Pero yo tengo la impresión que como él aplicaba el color, eran por capas, por cientos de capas sucesivas, transparentes, veladuras infinitas que llegaban realmente a una perfección. Así que yo creo que a Iván, que siempre lo estudiamos o lo recibimos del punto de vista de lo extraño, del surrealismo, de la forma que inventa, hay que verlo como un modelo del academicismo. Era un gran pintor clásico en el sentido de cómo pintaba, con qué perfección. Su dominio del color era tan extraordinario que escondía la línea, entonces se confundía el dibujo y la pintura a través de esas veladuras. Luego, por supuesto, hablamos de surrealismo. Uno no va a empezar a volver a hablar del surrealismo de André Breton, el papa del
del surrealismo, y a mí no me gusta hacer relatos personales, pero yo puedo decir que yo vivía cerca de André Breton y que con mi hermanito, pero yo me pregunto por qué, si no era porque mi madre, no recuerdo, me hablaba de André Breton, yo no sé, pero yo recuerdo que varias veces mi hermano y yo subimos la escalera y nos paramos a la puerta de André Breton y por supuesto no vimos a nadie. Pero para mí fue un recuerdo, porque él vivía cerca de Montmartre, cerca de la Rue Fontaine, etc. Entonces para mí fue André Breton un recuerdo ajeno al surrealismo, sino a una realidad infantil casi. Y de todas maneras, no creo que Ivan Tovar haya sido un seguidor de André Breton. Era un surrealismo absolutamente personal. Entonces, han tratado de acercarlo, por ejemplo. El primer pintor que conoció Iván no fue un surrealista, fue Pablo Picasso, porque todo el mundo conocía a Pablo Picasso. Y que recordemos que el primer vínculo de Iván, aparte de la Escuela Nacional de Bellas Artes como centro cultural, fue la Alianza Francesa. Y fue en la Alianza Francesa donde él expuso por primera vez, pues, era como en el 59 o 60, era 71, entonces él era jovencito, ni siquiera tenía 20 años. No. Y en ese momento, ciertamente, Picasso tuvo no una influencia, sino que lo encantó, lo deslumbró como a todo el mundo, pero no vemos que haya... Es muy diferente, por ejemplo, de Wilfredo Lam, que sabemos que entre Wilfredo Lam y Pablo Picasso hubo una amistad, y que Picasso, cuando descubrió a Wilfredo Lam, dijo que se dio cuenta que era un gran pintor. No, en el caso de Iván, para mí fue realmente una persona completamente singular. Y si a veces uno encuentra algunas formas, podría ser con ciertas esculturas de Agustín Cárdenas, con cierta forma, porque es verdad que hay obras de Iván que son fluorescencia complicada, realmente que se explayan en el espacio, pero hay unas obras que son realmente casi simples y escultóricas. Hay una obra, yo no quiero decir de quién es el dueño, pero que es simplemente una esfera, una bola y una punta, que dice sin título, y es absolutamente maravilloso, parece una escultura en 2 dimensiones. Entonces, en cuanto a influencia, yo pienso que puede haber tenido sobre todo una influencia de tipo afectivo. Era un gran amigo de él, y Agustín Cárdenas era un hombre muy generoso también. Así que el surrealismo de Iván es absolutamente personal. Y a veces yo me pregunto si lo debemos llamar surrealismo. Yo creo que Iván Tovar es creador de su mundo, por eso que llamamos surrealismo vital, surrealismo vivo, pero él crea su propia realidad, su propia realidad, esa máquina de sueños, como lo dice él, y a veces la palabra surrealismo choca un poquito. Por ejemplo, la empleamos
por supuesto, a respecto de Dalí y de su delirio, me van a perdonar, para mí muy desagradable. Yo prefiero de lejos Iván Tovar a Dalí. Además, por otras razones, porque Dalí era, lo llamaron, ustedes se recuerdan, lo llamaban a vida dólar. Es decir, que era un hombre que realmente tenía muchos intereses económicos y un histrionismo y lo que no tenía Iván. Era espectacular. Sí, espectacular y todo eso era bueno. Y Iván sí conoció la obra de Salvador Dalí, pero tampoco pienso que hubo alguna influencia, no, de ninguna. Así que Iván ha tenido realmente una obra extremadamente personal y a veces hay elementos de realidad. Hay elementos reales y hay que decir, sobre todo, elementos, por ejemplo, femeninos, senos, hasta sexo de mujer. Y hay un elemento geométrico que vuelve constantemente como una necesidad, que es la esfera. Mírala ahí. Detrás de ti está una, mírala, volteate. Mírala. Tú decías que la esfera en la obra de Iván siempre había la presencia de la esfera, los elementos geométricos y de manera muy especial la esfera. Y por eso te quise señalar que precisamente en ese cuadro hay una esfera. No, y la obra de Iván era una obra agresiva, a menudo. Es curioso esas puntas, esa agresión, y es una obra extremadamente tierna al mismo lugar. Es verdad que es una obra airada, una obra a veces está furiosa, pero uno tiene la impresión que ese mundo que él se inventa no puede hacer daño a nadie. No, porque no. A veces hay obras de artistas que yo siento que te agreden, que te pueden agredir y que, sobre todo los expresionistas, pero no en la obra de Iván. Es una obra para seducirte, encantarte, fascinarte, pero por más puntas y puntas en todas las direcciones, y aún cuando son elípticos también hay puntas rectas, elipses, hay puntas de toda forma, yo no la siento como una obra de ningún tipo de agresividad. No era agresiva. ¿La sientes tú como agresiva? No agresiva, no agresiva. Muy geométrica, con el manejo del color puro, como tú decías, el negro, el blanco y colores puros que él manejaba con degradaciones, pero siempre respetando las formas y ofreciendo formas. Era onírico la forma de expresarse en términos geométricos. Sí. Fundamentalmente, su obra muy geométrica. Sí, pero era realmente una geometría en el espacio. Exacto. Bueno, es que lo estoy mirando. Era realmente una geometría en el espacio. Y como decía, uno tenía la impresión que era un mundo que surgía. No se siente plano. Es muy volumétrico. Muy volumétrico. Y no se siente plano. No, a pesar de, fíjate que hacía un muy fondo negro para volumétrico. destacar Y las entonces formas. siempre hay la presencia de la luz y de la sombra. Sí. Siempre. El blanco para destacarlo. Sí, el blanco. El blanco y el es decir, fondo negro. El blanco, la luz. Así es. La luz. Ahora bien, otra cosa de Iván, no solamente fue pintor, sino escultor. Y, por supuesto, la pintura fue mucho más importante y hay mucho más, pero fue un gran escultor y fue uno de los primeros
escultores que reciclaban los objetos, porque Iván sí ha hecho tallas, él ha hecho tallas y ha hecho obras en metal. Por ejemplo, hay una obra que se llama La Torre, que para mí es un homenaje a la Torre Eiffel. Digo, es decir, que hay esculturas en cierto sentido tradicionales, se podría decir, pero la mayoría son recicladas. Él tomaba objetos, pero objetos banales, cotidianos, vulgares, en el sentido sin ninguna importancia ni valor, y lo transformaban en milagros en 3 dimensiones. Ahora, él los ensamblaba y después lo pintaba. Y yo creo que la obra escultórica de Iván la tenemos que saludar y que comentar también, justamente, no solamente por su belleza o su interés en la propia creación del artista, sino por el reciclaje. Porque actualmente estamos hablando mucho de eso, de artistas que reciclan, que toman objetos y que luego, objetos abandonados, descartados, y luego lo transforman como si fuera una obra totalmente nueva y propia. Pero Iván lo hacía. Prácticamente todas las obras de Iván son obras recicladas. Entonces, que él rescataba, yo no diría que rescataba, eso debía, yo no sé, yo no lo he visto crear, pero yo supongo que él encontraba algunas obras, podía ser botellas, majadores, por ejemplo. Majadores, le gustaba mucho. Rastrillo, porque yo tengo una escultura que tiene un majador y un rastrillo, es decir, cosas, y eso le inspiraba a una obra. Instrumento de ebanistería también. Él intervino mucho instrumento de ebanistería, lo intervino. No, y después lo intervenía y realmente las volvía, la coloreaba, se volvían absolutamente pulcras y todo. Se le llamaba esculturas objetos. Sí, escultura objeto. Sí, eso también es un término que se ha analizado mucho, el objeto, la escultura objeto, el ready-made, la escultura que se hace a partir de objeto ya hecho, etc. Yo creo que a veces la nomenclatura y no agregan gran cosa a la obra, sino que a veces la enmarcan y la limitan. Muchos repuestos de motores, también hizo escultura con repuestos de motores. Así que, bueno, entonces... Vamos a entrar al diálogo para que entonces yo haya creo participación que ya yo hablé. del público. Sería bueno que ahora tengamos establecer un diálogo, o que ustedes hagan preguntas, o que ustedes... participen en la conversación. Aquí hay ya una mano levantada. Sí. Yo quiero dar un testimonio sobre doña Marián e Iván. Cuando concluyó la exposición antológica de Iván Tovar en Santiago Compostela, en el 2014, Iván regresa al país y me dice en Jarabacoa: Yuri, yo quiero que el primer sitio que yo vaya a Santo Domingo, luego de ir a mi casa, sea que tú me lleves donde doña Marián, porque yo le quiero dedicar uno de los libros de la antológica a doña Marián. Usted se recuerda que yo lo llevé allá a su casa, porque a él le encantaba hablar con doña Marián, porque los dos hablaban en francés. Sí. Entonces yo me echaba a un lado.
Bueno, muchísimas gracias. Y yo tengo el... Le tenía un gran afecto a la- usted, la- aparte de respeto como crítica, la- pero personalmente le tenía un gran cariño. y tengo la satisfacción de haber escrito, yo creo que el último pequeño ensayo sobre, antes de la salida a España, fui yo que lo escribí sobre la obra de él, y para mí, Él me dio ha sido- instrucción a mí de que fuera usted que lo hiciera. para mí es un honor, Sí. un honor. Y cuando yo se lo envié para que él lo oyera, magnífico fue la palabra. Ah, mira. Y no era una persona indulgente, ¿eh? No quiero decir que el escrito era magnífico, no. No fue él que lo dijo. No, él lo dijo, pero le gustó. Pero quiero decir que Iván no era una persona... Él a veces fustigaba duramente la gente que escribía. Y la que pintaba también. Y a la que pintaba también. Bueno, Era exigente. ahora a Iván le pasó lo que le pasó a otros artistas, yo no voy a hablar de otros. Al volver a la República Dominicana, él siguió creyendo y haciendo maravillas, pero ciertamente si se hubiera quedado en Europa, Yo pienso que no. yo no sé. Cuando él regresó... O no, o ya él- hubiera podido ya él ir tenía y la venir. nostalgia del país. No, pero hubiera podido ir y venir. Por ejemplo, lo que hace García Cordero. Es decir, no quedarse tanto tiempo y volver a París, cuando ya París no era lo mismo, que no significaba ya nada. Pasa que el París que él vivió ya no era el mismo. No. Por eso cuando ya él regresa, ya creo que tenía otro tipo de actitud, digamos. Aunque seguía siendo el artista que siempre fue. Desde joven, muy joven, Iván fue un artista. Aún cuando empezaba a dibujar y a hacer obras, era un artista completo. Parecía ya un artista de mucha experiencia, sin embargo era muy joven. Cuando él se fue de aquí, en el 63, Iván apenas tenía 21 años. En el 21 años. 63 se fue. 63. Él se fue 2 meses antes que yo a París. Y él apenas tenía, él lo que tenía era 21 años. Él llegó un bebé prácticamente a París. Bueno, Habla la señora no, Sí. yo esposa. cuando escucho hablar sobre algunos aspectos, el que ha tocado, por ejemplo, ahora Marian, en realidad, y quizás porque está muy fresco haber construido la historia de su vida que ustedes ven aquí en la inmersiva, o sea, para él el regreso, y está en unos poemas que no se conocen porque fueron publicados hace poco, él habla precisamente de eso que él encontró. A Iván le gustaba mucho sembrar, por ejemplo, y le gustaba mucho el campo. Por eso, en 3 ocasiones, construimos casas en Jarabacoa. 2 veces en Alpes y ya luego allá en Palo Alto, Palo Blanco, que es camino a Manabao. Esa fue la última. Pero en realidad, lo de ir y volver, cuando nosotros viajábamos todos los años a París y nos pasábamos allá un mes, a veces yo me iba a otros viajes y regresaba y nos juntábamos ahí, él iba a ver a sus amigos. Y toda esa banda surrealista que fue contemporánea a él comenzó a desaparecer. En cada viaje había la noticia de alguien que había fallecido. Recuerdo también cuando falleció Joseph Pierre, nosotros lo frecuentábamos desde que llegábamos. Después falleció Schuster, o sea, fue viendo cómo sus amigos iban falleciendo y le quedó Vasily, que es un escultor que estuvo aquí incluso en Jarabacoa con Florán, su esposa, se pasó un mes. Ahí encontré yo una talla que él comenzó a hacer allá en el campo, Vasily, que es de origen yugoslavo, pero francés, ¿no? Entonces,
hay cosas como el erotismo en la obra de Iván, que cuando estábamos viendo todos los cuadros que se habían curado, que habían curado ustedes y agrupado, yo decía, pero es que eso no es erótico, eso es una herida. Yo contaba el otro día en el conservatorio que uno a veces ve lo que quiere, porque donde hay una herida la gente ve un himen, por ejemplo. Y entonces René, cuando estábamos haciendo el guión, decía, pero este va en aquel. Digo, no, es que ustedes ven otra cosa. Hay muchas heridas abiertas que no son necesariamente una parte sexual ni erótica. Tú decías que a veces hay cierta violencia, Marian. Ahí en uno de los textos, que a mí me gustó mucho, por eso lo seleccioné, se habla de que no se sabe dónde comienza la caricia y termina la agresión. Hay algo, hay una dialéctica ahí entre esa aparente violencia que genera una caricia. Entonces, hay algo en todo eso de poético que quizás tengamos que seguir descubriendo o revisitando en Iván, porque quizás el hecho de haberlo visto hacer la obra, cuando hablan de escultura, él más bien resignificaba esos objetos. La resignificación, aquí tenemos un ejemplo, eran objetos que, como ustedes ven, ahí hay piezas de vehículos. De hecho, visitamos depósitos de piezas como un cementerio de piezas, y lo que sí pasó fue que se le fue dificultando hacer ese tipo de obra tan grande cuando él hizo una escultura que se llama La Tierra, que tiene Isaac Rudman, que es una escultura bien alta. Él se iba todos los días a Jaina a trabajar con Juanito, un amigo del herrero, y volvía con la garganta. Yo decía, tú no vas, la pintura epóxica le hacía sangrar la garganta, estar expuesto, porque parece a lo mejor se estaba tomando alguna cerveza o algo y no se protegía, y eso le provocaba ese tipo de cosas. Entonces, era más bien en el caso de la escultura que tiene Marian, es un pilón con un rastrillo de barrer las hojas, y entonces él le puso una tapa. Entonces, cada vez que estábamos en las librerías, buscábamos libros. Por ejemplo, hay un libro precioso que él adoraba, que es enorme, que es sobre antiguos instrumentos artesanales de trabajo, o sea, herramientas, ese tipo de cosas le llamaba mucho la atención. Yo una vez vi una exposición de teléfonos antiguos en la Telefónica de Madrid. O sea, no era específicamente un objeto determinado, era una resignificación de objetos que tuvieran algo interesante. Él decía que él no encontraba los objetos, que los objetos lo encontraban a él. Y por eso íbamos a los pulgueros en París y todo eso. Pero, como les digo, hay muchos aspectos, por eso es tan importante esa parte de la poesía. Yo creo que hay que, ya lo estuve hablando en la fundación, hay que recoger esos poemas, editarlos, revisitarlos, los que llegaron. Aquí hay algunos que yo misma traduje de libros que estaban en francés, que todavía ni habían llegado aquí. Es decir, que hay mucho todavía que explorar y que ver. Cuando hablaba de lo erótico, ya para finalizar, el efecto que ha tenido la obra de Iván en los niños y adolescentes, en la juventud. Yo le decía a Daniela, tu papá se tiene que estar riendo, porque jamás una obra de Iván iba a asociarse a algo que tuviera que ver con infantes. Y ahora me mandan videos de niños pintando. ¿Qué es eso? Eso es un toro alambre, inspirado en Iván, porque al visitar, o sea, yo creo que con eso la inmersiva ha cumplido su objetivo de difusión de la obra de Iván, y en muchos niños que quizás está la vocación, la exposición la ha despertado, han visto, han alucinado con arte, no con otra cosa. Es otro tipo de alucinación y ese era el objetivo y creo que lo hemos logrado. Así que hay mucho todavía
por revisitar, reformular y buscar en el alma de Iván, que es donde está todo. Gracias. Pero yo pienso que sí, que la poesía no se le ha dado la suficiente importancia. Hay que recoger las poesías de Iván, y uno de sus analistas ha hecho algo muy interesante. Copió los títulos de las 27 obras que él presentó en esa gran exposición en París, y dicen que parece un poema de Iván Tovar. Y eso es cierto, cuando están casi todas en francés. Es cierto, cuando usted ve todas esas palabras, esos nombres que se agregan los unos a los otros, sus sonoridades, eso se parece podría ser un poema de Iván. Y yo creo que sí, que hay que publicar sus poemas. Y seguir investigando a Iván, un poco sin insistir tanto en el surrealismo y buscando las definiciones de Breton y todo, no. Yo creo que hay que analizar a Iván su obra propia, la creación de su mundo, no fuera del otro. Su lenguaje, pictórico, que fue totalmente novedoso, una cosa original. Novedoso y único. Único, absolutamente único, antes y después. Eso es increíble. Eso es increíble. En él, evidentemente, las formas geométricas fueron determinantes en su forma de expresión. Lo vemos en toda su obra. Las formas geométricas, quiero decir, en el espacio, y usando las formas en el espacio, inclusive destacándolas con un fondo oscuro para sacarlas con luz, luz y sombra y desde luego color. Pero evidentemente la obra de Iván Tovar es una obra totalmente original. Es la obra más original que nosotros podemos decir que cuenta la República Dominicana de un artista. La obra más original. Nada se parece a Iván Tovar. Iván Tovar no se parece a nadie. A nadie. Entonces yo creo que eso es lo más importante que podemos tener como idea de la obra de Iván. Compadre. Dos comentarios para ustedes y el público también, lo que quieran opinar. El primero es que, en mi opinión, no hay un gran pintor que se ha desarrollado, que yo conozco, que no ha tenido una base académica, donde surge lo que usted comentó de que él era un gran dibujante, y eso se adquiere principalmente en las escuelas. Me gustaría que ampliara un poquito más adelante cuál fue su escuela, cuál fue su educación. Yo lo conozco a él por esta exposición en la que se hizo en Santiago. O sea, no lo conocí personalmente, lamentablemente nunca, aunque tengo obras de él, pero no tuve nunca un contacto con él para haber disfrutado de esa relación. Entonces me gustaría que usted hablara un poquito sobre su preparación académica. Y lo segundo es que, en términos de la forma que él pinta su obra, él era una persona, obviamente, por lo que he oído aquí en otras charlas anteriores, que era una persona de carácter difícil y que también eso venía mucho de su crianza y los problemas que pasó su padre y su infancia, que parece que no fue muy, muy agradable. Y creo que eso lo transmite él en su obra, ese contorsionismo de la obra, que él dice que son sus sueños. Pueden que sean representaciones de esos sueños desagradables que quizás él tuvo de producto de su infancia difícil y complicada. Entonces, estoy de acuerdo con que es una obra única, pero quería
como comentar eso y ver la opinión de ustedes y del público, si creen que eso es parte también de su infancia. Yo pienso que justamente podría ser una explicación del surrealismo de Iván, del surrealismo, o que se haya apartado del mundo observable. Justamente el sufrimiento, las dificultades que ha tenido en su infancia, todo esto lo ha hecho evolucionar interiormente y luego se ha plasmado en la obra, ciertamente. Yo pienso que ha habido una influencia de su vida, de sus problemas, de tal vez la falta del padre, entonces en esa que explican que se haya apartado de la realidad y del mundo observado y ha creado su propio mundo. Es una manera en cierto sentido, de exorcizar sus demonios y sus angustias, porque Iván era un ser muy angustiado también. Atormentado. Pero eso lo hizo generar esa obra tan original. Bueno. Y sus formas, como dice Marian, yo digo, interpreto, es una forma, es una manera de expresar lo onírico de su vida, ese mundo que tuvo que haber vivido en su mente para poder crear ese tipo de pintura, porque fue un creador. José. Buenas noches. No me han contestado la primera parte. Marian, dice Tony que no le contestaste la primera parte. La parte académica. Dice Tony que no le has contestado la parte académica. A la parte académica. Bueno, la parte académica yo la mencioné desde el principio. Para mí, la parte académica, bueno, él tuvo una formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes, fue un estudiante brillante de la Escuela Nacional de Bellas Artes cuando la Escuela Nacional de Bellas Artes tenía grandes profesores, porque es el asunto, que luego no ha habido siempre, yo soy prudente, no ha habido siempre el mismo nivel de profesores que lo hubo antes. Ahora, el academicismo de Iván, eso es cierto, por eso que yo hablé de la parte de la pintura, del esfumato, de la veladura, de esa pintura renacentista clásica que realmente instrumenta la obra de Iván Tovar. Totalmente de acuerdo. Como académico, yo creo que es nuestro académico mayor. Hay, perdón, una anécdota a propósito de eso, y es que él pasó más tiempo de los años que duraba la academia, porque Gilberto, que fue como un padre para él, lo mantenía en la academia porque había una beca de la que él podía disponer para comprar sus materiales. Entonces Gilberto, aun cuando él era un estudiante brillante, lo mantenía. O sea, él hizo más tiempo del que requería la academia para estar ahí, recibir la beca y poder comprar los materiales. Pero su formación es básicamente la Escuela de Bellas Artes y ya luego la Escuela de París y todo eso. Pero exacto, pero desde muy temprano hasta que se fue estuvo en Bellas Artes por esa circunstancia. Buenas noches. Cuando yo
compré mi primera y única obra de Tovar. Fue en Miami. Y varios años más tarde vi una obra de Lam que de cierta manera me recordó la obra que tenía de Tovar y la compré. Entonces ahora me entero que Iván había pintado en París una serie de obras que por el solo hecho que le comentaron que se parecía su obra a la de Lam, él las quemó. No sé si la historia es tal cual. Y la pregunta mía es si quemó todo y si queda algo de eso. Bueno. Yo no sé, yo personal. No he visto ningún parecido. Sí, es evidente que en Iván había una influencia en sus inicios de Wilfredo Lam. Y se puede manifestar mucho en el primer autorretrato de él, que lo tiene Isaac Rudman. Y en ese autorretrato de Iván se evidencia, inclusive en otras obras que Iván realizó en el periodo del 61 al 63. Algo que usted mencionó ahorita, y fue el embajador dominicano en París. Iván hizo en ese entonces una producción de obras que, gracias a una persona, me informó que esas obras estaban en Puerto Rico. Sí. Y Estaba casado con una puertorriqueña. Exactamente. Él vivía en Puerto Rico porque su padre había sido vicepresidente de la República. El antes papá de él, Trujillo. el papá del Y embajador. luego, al subir Trujillo, se fueron del país. Sí. Él se fue del país, se quedó en Puerto Rico. Estaba casado con una señora puertorriqueña. Sí. Era médico, doctor Rafael. Yo no recuerdo el nombre de él, No, no yo lo tengo acuerdo. anotado. Pero le quiero Pero decir... él recibió a Iván Sí, sí. y le dio protección. Claro, Bueno, cuando yo y- llegué a París, ya había esa amistad de Iván y el embajador. Sí, porque de Iván modo me- que inmediatamente él me puso en contacto con Iván. Iván me lo dijo, cuando yo le hablé de las obras, le mandé las fotos allá a Santiago de Compostela, porque yo fui a Puerto Rico a Sí. ver las obras. Y él me dijo, sí, las obras son mías. Digo yo, Iván, pero ahí hay una influencia fuerte de Iván. Y me dijo, sí, lo que pasa de que... Wilfredo Lam. De Wilfredo Lam. Me dijo, sí, lo que pasa es que esa yo no la pude destruir. Me dijo. ¿Pero por qué lo motivó a...? ¿Qué fue? Porque Iván era un surrealista y todo artista tiene una influencia, o Es sea, inevitable. eso existe, o sea, yo vi, Efectivamente. Inevitable. había una obra de Iván, una atracción hacia la obra de Lam. Sí, después se desprendió de eso porque él estaba buscando su paleta, como dicen. ¿No es así, doña Marián? Pero en la obra de Miró también También, o sea, había más bien. Sí. inclusive el africanismo de Lam, Pero yo no veo. Lam lo capta en una visita que hizo al estudio de Picasso en París en el 1939 o 40, cuando sale huyendo de España porque Lam era republicano. Él luchó al lado de los republicanos y cuando llegaron las tropas de Franco, salieron todos huyendo, todos esos artistas, y se refugiaron en París. Y él, cuando va a visitar el taller de Picasso, él se queda impresionado con esa máscara y el tipo de obra que tenía Picasso. Entonces, Lam tuvo una influencia de Picasso. O sea, todos los artistas tienen influencia. Entonces la historia larga y corta que fue un pique. Sí. Sí. Bueno, hay un cuadro. Yo no veo influencia. Hay un cuadro que tiene... En la obra No, de Iván. él Y conservó, no le gustaba nosotros tampoco. lo teníamos en la sala de casa, un cuadro que ahora lo tiene Rudman, me lo confirmó en estos días que no, pero no es el autorretrato, es uno que yo le puse unicornio azul, porque es de ese periodo como azul grisáceo, que ahí se puede ver esa influencia. Y Rudman lo adquirió, lo teníamos en casa, él lo adquirió. Entonces, hay también una
yo diría que eso fue ya estando en París, porque su autorretrato, que ustedes ven aquí, los dos autorretratos, ya nos decían el mundo que tenía Iván antes de estar en medio de esa vorágine parisina y todo ese conocimiento, que es el autorretrato que tiene lagartos, arañas, que lo hizo como de 14, 15 años. Ahí lo tenemos. Los dos autorretratos de él no tienen nada que ver con esa obra. O sea, que realmente ya él estaba buscando su propio lenguaje. Son unos colores incluso totalmente como lumínicos. Yo decía, eso tiene que tener un fondo porque esto parece como del Teatro Negro de Praga. Era lo que queríamos hacer, como un teatro que saliera ese color lumínico. O sea que sí, el Ruth mantiene esos dos cuadros, por lo menos con esos mismos tonos de ese periodo. Hay dos obras que son France y la otra se llama La cabeza de la niña loca, que se están aquí. Y esas dos obras son el periodo de transición de Iván, cuando él ya está dejando esa influencia de Lan y está buscando su propio lenguaje. Buenas noches. Tengo una preguntita. Ya que hablamos de como esa personalidad de Iván Tovar tan introspectiva y un poco atormentada, hay algo que me llama mucho la atención de su poema Autorretrato, que es que en una parte él menciona: tengo un secreto y nadie se puede dar cuenta de mi secreto. Ustedes que lo conocieron, ¿pudieron enterarse acerca de ese secreto? Yo creo que lo mejor es dejar a Iván con su secreto, porque no creo que le guste que nos pongamos aquí a curcutear sus secretos. De hecho, muchos cuadros, hay uno que se llama Un secreto pesado. Siempre hay un secreto, pero los secretos uno no los anda contando, entonces hay que respetarle su secreto. Es verdad. Lo que sí que en la obra de Iván Tovar, evidentemente, hay un proceso en su desarrollo como artista, sus etapas, la de aquí, la de París. Luego, recuerdo la última vez que yo hablé con él, fue para anunciarle, yo como ministro de Cultura, que el premio que se otorgaba a un artista, que era un solo premio de $1 millón de pesos, ¿te acuerdas, Marian? Marian y yo, que era parte de la comisión, teníamos una comisión, el ministro tenía una comisión, yo había escogido un grupo de personas que debían participar para que no fuera la decisión de mía individual. Y nosotros era Tuvimos nuestro unánime. candidato y punto. No, nada más. Nada más. Nada más. Fue unánime. No. Era una comisión de 6 personas, yo creo. Sí, pero... Estaba, personalidades del ambiente artístico. Y Marian, que siempre ha estado conmigo, hemos sido aliados muchos años. Imagínense, yo conocí a Marian de Tolentino, no nos calculen la edad, pero hace más de 60 años. Lo mismo que Iván. Sí. El caso es que en esa conversación, ese día que hubo que tomar la decisión, no hubo que discutir nada. Porque tuvimos, Marian y yo propusimos a Iván y desde luego fue aprobado a unanimidad. Sí. Yo lo llamé por teléfono, ¿te acuerdas, Marian? Yo lo llamé por teléfono, estaba en España y le anunciaba que el ministerio había decidido otorgarle el premio de ese año a él. Como pintor. Desde luego le cogió de sorpresa, hacía mucho que no hablábamos. Él en una ocasión se puso como enemigo mío, pero como ese era su temperamento, yo nunca me di por aludido. Entonces, pero lo quise mucho porque lo admiré mucho. Y recuerdo esa última conversación que sostuve con él, él se alegró tanto cuando yo le anuncié
que él era el premiado de ese año, y su hija se encargó de llevarle el premio, que era $1 millón de pesos. Bueno, el valor, a cambio. Ella lo recibió. Bueno, pero el asunto es que después de eso, desde luego, yo no volví a hablar con él, ni verlo, ni nada, pero tuve la satisfacción de que a nosotros, al yo asumir el ministerio, el primer premio se le otorgara a él. Logré, después que nos vimos en la incomodidad de tener que coger uno solo, porque me parecía que era injusto que solo se premiaran pintores. Hasta la fecha los premios solo se le otorgaban a pintores. Y entonces me parecía que había otras actividades artísticas que debían ser también reconocidas. Y afortunadamente me reuní con el presidente Danilo Medina, le expliqué que era muy injusto que fuera un solo premio porque habían otras actividades artísticas como escultura, cine y fotografía que no se daban porque nada más se destacaban los pintores. Y afortunadamente el presidente lo aceptó, se hizo la modificación a la ley, al decreto, y ya a partir del año siguiente pues se otorgan 4 premios para poder, no necesariamente se otorga uno a cada categoría, pintura, escultura, fotografía y cine, no necesariamente, pero sí caben cuando hay obras en esas 4 categorías que merecen ser reconocidas, pues se reconocen. Porque también puede ser que un escultor produzca 2 obras para ese año ser premiada, o un pintor, bueno, al año siguiente tuvimos 2 pintores, ¿te acuerdas, Marian? 2 pintores, un escultor y un fotógrafo. El fotógrafo de Santiago, ¿cómo se llama, Marian? El de Santiago, que lo premiamos. Bismarck Victoria. No, el otro. Dígame un pintor, el fotógrafo de Santiago, muy conocido. Domingo Batista. Domingo Batista. El fotógrafo, sí. Fotógrafo, sí. También el escultor fue Rotellini. ¿Cuál fue? Bismarck Victoria. Bismarck Victoria. Bismarck Victoria. Y los 2 pintores fueron Jorge Severino. Jorge Severino y Amable Sterling. Y Amable Sterling. De modo que afortunadamente dejé por lo menos que 4 premios de $1 millón de pesos fueran otorgados anualmente, con la intención de que pudieran calificar las 4 categorías. Desde luego hay años que hay más mérito en una categoría que en las demás. Pero en fin, esa fue una buena oportunidad. Pero el primero que se le otorgó fue a Iván Tovar. Por suerte, cuando se premió a Iván Tovar, fue el único. Era uno solo. No hubiera podido, no podía haber otro artista que sea fotógrafo, escultor, comparable. Es cuando se premió a Iván Tovar, realmente era el gran premio. No había solo premio. Uno solo, y no podía haber otro en este momento, porque Iván es demasiado grande, demasiado especial y esencial. Muchas gracias, señora Marian, don Eduardo, por estar con nosotros esta noche.